En charlas anteriores vimos cuando estudiamos los reservorios tight, particularmente los de gas, las razones por las cuales se los llama o se los caracteriza como no convencionales. Básicamente, ese calificativo deriva de la preponderancia que toman en estos escenarios las fuerzas capilares, que como vimos impactan por dos vías. Por un lado, en la distribución de fluidos, dado que las fuerzas capilares no han alcanzado el equilibrio con las fuerzas gravitatorias, incluso los millones de años transcurridos desde el comienzo de la acumulación, cosa que se manifiesta por la sobrepresión inicial de estos sistemas. Eso lleva a que no se apliquen los conceptos básicos de nivel de agua libre, zona de transición capilar en las condiciones convencionales y otra serie de fenómenos que derivan de ese no equilibrio. Pero eso hace a la evaluación de la trampa, a calificar la reserva. También los fenómenos capilares afectan la productividad de estos sistemas porque la misma herramienta que utilizamos para estimular la producción, la fractura hidráulica, normalmente daña mediante la formación de lo que se conoce como efecto de borde, como daño capilar, como invasión de agua en las paredes de la fractura. Es una especie de sello, de hecho un sello capilar, que al bloquear casi toda la red poral impide o dificulta que el gas después migre desde el interior del reservorio hacia la zona de fractura. En consecuencia, el daño capilar, cosa que era fácil apreciar en las imágenes que vimos en otro video, es algo que uno trata de eliminar por diferentes vías. Se conoce el fenómeno y se buscan formas de mitigarlo o de eliminarlo lo posible. Se pueden utilizar fluidos volátiles para la fractura, se ha empleado metanol y otro tipo de productos. Se puede tratar de utilizar menos agua, pero siempre algo de agua va con el sistema y termina generando daño. Una de las características del daño capilar es que no importa el espesor, importa la tenacidad con que está retenida el agua. Puede ser 1 milímetro, 1 centímetro, 1 metro, no importa. Lo que importa es con cuánta fuerza, con cuánta tenacidad está retenida el agua en el medio poroso. Y como ya vimos, el agua ingresa espontáneamente y para sacarla hace falta entregar energía, presión. Y esas presiones pueden ser de algunas centenas de libras. Es una presión fácil de obtener en un drawdown en fondo de pozo, pero no es fácil de llegar con ese drawdown hasta los extremos de la fractura porque hay una pérdida de carga durante la producción a lo largo de la propia fractura. Además, cuando ya empiezan a producir algunas partes de la fractura, impiden llegar con el drawdown a las partes más alejadas, lo cual hace que en la remoción de daño inicial, la que uno imagina como más sencilla, gran parte del agua queda retenida en la pared de pozo y eso genera un daño permanente. No es un daño mecánico, pero sin embargo es permanente, porque el propio flujo, las propias fuerzas viscosas, se encargan de retener el agua contra la pared de fractura exactamente igual que como hace la gravedad. Yo había hablado de un ejemplo muy simple, la prenda, una toalla que uno puede poner en un tendedero. El agua se acumula en la parte inferior, en el límite inferior de la prenda, pero es agua móvil. Es fácil comprobarlo porque si uno da vuelta a la prenda, el agua escurre por el interior, o sea, es móvil dentro del medio poroso, pero cuando llega al otro extremo, otra vez queda retenida por fuerzas capilares. A eso lo llamamos retención capilar o efecto de borde. Hay una discontinuidad capilar, es el término que utilizamos, desde la zona del medio poroso al medio ambiente donde no hay poros. En una prenda son apenas fracciones de libra, en un reservorio tight son centenas de libras, como ya dije. Entonces, la remoción sencilla es, igual que entró, tratamos de sacar el agua por el pozo. La otra alternativa es, como ya vimos en imágenes sencillamente, era dejar que el agua escurra hacia el interior del reservorio impulsado por las propias fuerzas capilares. El sistema trata de equilibrar su desequilibrio de fuerzas derivado de
diferentes saturaciones de agua, y la forma que encuentra es llevando agua hacia el interior. Las fuerzas capilares se encargan de hacer eso, hasta que la saturación de agua tiende a ser uniforme y ya no hay más desequilibrio de fuerzas. Pero es un fenómeno que lleva tiempo. Llevó algunos minutos en el video, porque era un medio poroso increíblemente permeable para lo que es un reservorio. En reservorios tight, ese mismo tipo de procedimiento, de proceso, puede llevar días, semanas o meses. Y la importancia o utilidad de ese tipo de remoción de daño espontáneo depende de la ecuación económica entre lo que uno pierde de producir durante el tiempo de cierre de pozo y lo que gana en productividad por haber eliminado el daño, haber liberado parte del medio poroso para que permita el flujo de gas. Una de las ventajas de una remoción espontánea de este tipo es que trabaja en toda la fractura, no solo cerca del pozo como sería un drawdown intensivo, dado que donde hay un desequilibrio de fuerzas, el sistema trabaja espontáneamente. Lo que vale la pena mencionar o analizar, no necesariamente tiene que ser después un procedimiento de campo, pero ayuda a entender cómo trabajan las fuerzas capilares, es que desde superficie se pueden orientar los esfuerzos o ayudar a que lo que es una remoción espontánea de daño mejore o se acelere. Puede o no ser un procedimiento comercial, pero ayuda a entender incluso cómo funcionan las fuerzas capilares. Una es tratar de empujar en el mismo sentido que tiran las fuerzas capilares. Eso se lograría mecánicamente, por ejemplo, después de remover el agua en un flowback inicial, inyectando gas a alta presión, más presión que el gas de formación, con intención de sumar los esfuerzos viscosos a los esfuerzos capilares y tratar de que el agua se aleje definitivamente de la fractura. Pero eso lleva una logística importante, compresores, tiempos, esfuerzos, disponibilidad de gas, etc. Pero otra forma es potenciar los esfuerzos capilares en sí mismos, disminuyendo una parte de las fuerzas capilares y dejando que actúen otras. Las que nos interesa que actúen son las que están en el interior del reservorio, las que tiran el agua para que se aleje de la fractura y disminuyéndolas justamente en la zona de la fractura. Acá lo vamos a hacer en forma muy simple, comparativa con los mismos ejemplos que ya usamos, solo que en vez de usar un tubo, vamos a usar dos, para que uno sirva de contraejemplo, de comparativo. Vamos a usar sal y pimienta hoy en vez de solamente pimienta. Son dos tubos de ensayo gordos, rellenos con papel absorbente de propio papel de cocina. Cada uno de estos tubos tiene 4 hojas de papel absorbente plegadas y enrolladas sobre sí mismas para simular un medio poroso, bueno, es un medio poroso artificial para simular un medio poroso natural o el comportamiento y a velocidades que sean observables en un video corto. O sea que todo lo que vamos a hacer es someter a los dos tubos al mismo procedimiento. Recuerdan esta cubeta. Vamos a inundar los dos tubos para que más o menos absorban una pequeña cantidad de agua, sencillamente. Correcto. Más o menos la misma cantidad de los dos tubos. Y lo que vamos a hacer es elegir uno de los dos. Elegimos, ya que usamos la otra vez la pimienta como tubo de referencia, lo seguimos usando como tubo de referencia. Y a la sal le vamos a hacer el tratamiento que estábamos diciendo. Entonces, dijimos, la pimienta ya la ponemos en observación y al otro tubo le hacemos un tratamiento solamente superficial con un tensioactivo, un detergente de cocina en este caso, son todos experimentos caseros, y todo lo que hacemos es alivianar las fuerzas capilares en el extremo que nos interesa, que es la zona expuesta, lo que sería la fractura en el equivalente en el pozo. Ahí están los dos tubos, más o menos arrancan en las mismas condiciones, y lo que vamos a observar es un poco en el tiempo, en cuál de los dos casos el proceso es más rápido. Insisto, es una forma de entender los fenómenos capilares. Digamos, la distribución espontánea del agua tratando de obtener una saturación homogénea, en definitiva está regida por las leyes de equilibrio de presiones. Yo mencioné en uno de los videos anteriores que el agua estaba
a menos presión dentro del medio poroso que fuera del medio poroso. A su vez, está a menos presión donde hay mucha agua, donde la saturación de agua es alta, y está a más presión donde la saturación de agua es menor. Eso hace que los esfuerzos capilares sean mayores en las zonas donde hay menos agua. Consecuencia, en este momento tenemos un equilibrio de fuerzas entre las que están dentro del medio poroso, donde está la interfase agua-gas, tironeando con los fenómenos capilares propios del medio poroso que estamos utilizando y el juego de fluidos que estamos utilizando. Pero en la cara de expuesta, la cara que equivaldría a la pared de fractura, en el caso del tubo de arriba, lo que hemos hecho fue disminuir los esfuerzos capilares utilizando un tensioactivo. Un tensioactivo baja la tensión interfacial y los fenómenos capilares dependen de la estructura poral y de la intensidad con que interactúan los fluidos entre sí, lo que llamamos tensión interfacial. En este caso es superficial del agua, la relación o la tensión superficial agua-gas o agua-aire. Bien, en realidad no nos interesa que haya tensioactivo en el medio del medio poroso, en la zona entre los dos extremos que estamos viendo, porque los tirones capilares, como ya dije, o la manifestación de fenómenos capilares se hace solamente a las interfaces. Es como en un tubo de laboratorio. Uno tiene un tubo, tiene un ascenso capilar en el laboratorio, y los fenómenos capilares se producen solo donde se ve el cambio de fase. En el medio, no, el fluido es continuo. Y acá también el agua es continua, de extremo a extremo. O sea, pese a que vemos un continuo de coloración, el agua tiene en contacto los dos extremos de las interfaces a través de un hilo continuo. O sea, el agua no fluye a través de gotitas, podríamos decir, solamente con un hilo, con una cierta continuidad, donde si las fuerzas están equilibradas, la distribución de fluidos es lenta, pero si las fuerzas están desequilibradas, o sea, si de uno de los lados el tirón capilar es mayor que del otro lado, eso ayuda a que se difundan los fluidos. Creo que ya a esta altura se está apreciando que en el tubo superior el avance de lo que llamaríamos el frente de agua en los desplazamientos normales está más marcado que en el tubo inferior. O sea, en este caso lo que estaríamos haciendo es utilizar, como ya dije, las propias fuerzas capilares que generan el daño, ayudándolos a que ellas mismas remuevan el daño. Cosa que hacen espontáneamente, pero si uno alivia la tensión interfacial de la zona de fractura, o de la zona expuesta, digamos, en este caso, eso ayuda a que se produzca el desplazamiento en el sentido que nos interesa a nosotros. Esto puede ser una propuesta operativa o comercial, bueno, depende. Para determinar eso requiere estudios, requiere simulación, requiere modelado y requiere pruebas, obviamente. Todo lo que yo intento mostrar a través de estos videos es no solo el fenómeno, sino las consecuencias o la forma en que el impacto de los fenómenos capilares hace que estos escenarios sean no convencionales. A ver, yo a lo largo de este video di por sentado que era natural deshacerse del agua mandándolo al interior del reservorio. Eso parece absurdo en un reservorio convencional. En un reservorio convencional uno lo daña con agua, lo que hace es remover el agua. Bombea, saca el agua y se acabó el problema. En un reservorio no convencional, las cosas a veces suceden al revés de lo que uno hace en un sistema convencional. De hecho, eso de invertir los conceptos que uno tiene ocurre innumerables veces cuando uno se enfrenta a escenarios no convencionales. Por ahora estamos viendo los reservorios tight,
Por supuesto, esto no es tight, estamos viendo los fenómenos que ocurren en los reservorios tight. En los reservorios shale la cosa es mucho más marcada. O sea, realmente nos pone de cabeza muchos de los conceptos de la propia ingeniería de reservorio. Y fundamentalmente eso es lo que quiero hacer. Dar imágenes, dar conceptos que permitan deshacernos de, no sería preconceptos, yo lo llamo experiencias, sencillamente que uno adquirió en campos convencionales. Normalmente, cuando en nuestra industria calificamos algo de anómalo o de no convencional, como en este caso, lo que está ocurriendo básicamente es que sencillamente cambiaron los axiomas, los principios, los conceptos con los que se desarrollaron los modelos, las ecuaciones y todo lo que uno maneja regularmente. Entonces, cuando uno aplica ese calificativo en forma espontánea, cuando dice pasa algo raro, es algo anómalo, esto no tiene explicación sencilla, o pasó exactamente al revés de lo que yo esperaba, es bueno en ese caso revisar cuáles son los parámetros que rigen el modelo que estamos empleando. Y muchas veces descubrimos que las definiciones que estamos empleando perdieron un poco de su validez. Eso ¿a qué ayuda? A liberarnos un poco en la forma de pensar, en la forma de entender, en la forma de modelar. Cuando uno identifica cuáles son las fuentes del problema conceptual, imagina escenarios que de otra forma no se le hubieran ocurrido nunca. Insisto, remover el agua hacia adentro, dentro del reservorio, parece anómalo. En realidad, como dije, tiene varias ventajas. Una es que la remoción hacia el pozo es mucho más efectiva cerca del pozo y es menos efectiva en el interior, en la parte alejada de la fractura. Pero esto que estamos viendo acá, esto, como es un fenómeno espontáneo, ocurre en toda la fractura. De modo tal que si somos capaces de remover el daño, ya sea en forma espontánea, en forma asistida, como dije antes, mecánicamente o a través de mecanismos como este, eso ocurre en toda la fractura. Con lo cual, el beneficio potencial es mucho mayor. ¿Cómo se cuantifica esto? Siguiendo las etapas típicas de la ingeniería de reservorio. Primero modelo, después algunas mediciones, después modelados, ensayos de campo y pruebas, por supuesto, pruebas comparativas. Es la forma en que se resuelven históricamente todos los problemas, temas o escenarios de la ingeniería de reservorio. Y bueno, ya a esta altura, por supuesto, no es mucho acá la diferencia entre los dos fenómenos, sencillamente marca que se está produciendo más rápido. Yo elegí un juego de fluidos y un tensioactivo en una dosis absolutamente todo a nivel de experimento casero, como dije. Todo esto requiere cuantificación y demás. Cuando uno empieza a hacer números, dentro de los números necesita datos y eso implica mediciones. Y acá voy a hacer una mención a un tema que suelo mencionar. Yo trabajo en un laboratorio, por supuesto, hace muchos años. He trabajado en diferentes tipos de laboratorio. En el caso del petróleo, muchas veces el verdadero laboratorio no está en superficie, sino que está en el subsuelo. Y la única diferencia es, y es importante que lo mencione, dije algo obvio, la realidad física, donde todas las fuerzas interactúan, donde la heterogeneidad está presente, donde realmente las cosas ocurren como tienen que ocurrir, es en el subsuelo. Pero no alcanza con eso, no alcanza con tener el verdadero laboratorio en el subsuelo. Si uno quiere usarlo como laboratorio, tiene que trasladar el concepto de laboratorio al estudio del pozo, del reservorio, y eso implica, por ejemplo, voy a marcar una diferencia muy sencilla entre lo que es el criterio de pozo, de reservorio, de producción o de yacimiento, a lo que es el criterio de laboratorio. En el primer caso lo que interesa es la producción, obvio, es el objetivo de cualquier explotación hidrocarburífera.
En cambio, en el laboratorio normalmente interesan los transitorios. En una producción estable hay muy poca información que sacar. El caudal, que es lo que sí, por supuesto, interesa a nivel económico. Pero a nivel de laboratorio, lo que da información realmente son los transitorios. Entonces, utilizar un pozo o un reservorio o una parte o un pozo de un pad, lo que ustedes elijan, o una fractura en particular dentro de un set de fracturas, utilizarlo como laboratorio implica no solo compararlo con los escenarios naturales cuando uno hace un cambio, sino estudiar transitorios, la información, los equilibrios de fuerzas, los mecanismos de desplazamiento, todo lo que hace a entender los fenómenos de producción ocurren en las etapas de transitorios de presión, transitorios de caudal, cierres transitorios, operaciones de pozo, etc. Son las cosas que dificultan habitualmente el cierre del capítulo cuarto de un pozo porque hay periodos inciertos, pero a nivel de laboratorio son las piezas que informan. Entonces, como dije antes, en los reservorios convencionales una de las cosas típicas es que el laboratorio estudia, lleva las piezas de estudio al laboratorio, las estudia, lleva la información al reservorio y las aplica. Una de las cosas que agrega los reservorios no convencionales es que eso a veces se puede hacer solo a medias. Entonces es bueno empezar a considerar que este tipo de fenómenos, además de estudiarlos en el laboratorio para entenderlos, la verdadera forma de cuantificarlos es en el propio reservorio, pero no con objetivos de producción, sino con objetivos de estudio. Y eso es un esfuerzo importante que tienen que hacer las dos partes. El operador, el que está dedicado a producción, tiene que sacrificar una parte de lo que considera la producción realmente rentable, la que se traduce a petróleo o gas en instalaciones de superficie, a dedicarlo a estudiar. Y en el caso del laboratorio implica un cambio de escala. O sea, el laboratorista tiene entre su bagaje de trabajo el concepto de separar variables, aislarlas las variables, estudiar una por una. En el reservorio actúan todas juntas. Entonces, aislar las variables en el laboratorio es fácil. A veces no tanto, pero es mucho más fácil, por supuesto, que en yacimiento. Pero implica adaptarse a condiciones, regímenes de producción, etcétera, que no son los propios del laboratorio, por supuesto. Lo que se necesita es un mix de las dos cosas. O sea, utilizar al reservorio como laboratorio en sistemas no convencionales yo diría es casi obligado. El laboratorio sí cumple su función, por supuesto, pero es insuficiente. No logra generar toda la información que necesitamos. Entonces necesitamos al verdadero laboratorio, el que está en el subsuelo. Pero eso implica, insisto, una interacción mucho más fluida entre el laboratorista y el reservorista e implica hacer mediciones que no son las típicas de producción y prestar especial atención, sobre todo, insisto, a los transitorios que son los que dan información. Bueno, por ahora damos por concluido este experimento y antes de hablar de escenarios shale que son mucho más complejos y mucho más divertidos si lo queremos ver desde ese punto de vista que los tight, va a ser bueno que analicemos un poco los conceptos que están detrás de las ecuaciones y modelos que utilizamos para el movimiento de fluidos. Acá estamos viendo moverse los fluidos bajo fenómenos capilares y fenómenos capilares afectados. Pero vamos a discutir antes de entrar de lleno en los reservorios shale cómo impactan los diferentes equilibrios de fuerzas en el movimiento de fluidos en reservorios convencionales y en reservorios no convencionales. Así que seguimos la charla en un próximo video.